Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo como siempre estoy recargado de energía y listo para compartir. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema que va a encender chispas literalmente. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a sumergirnos en el universo de Kerem Bürsin, el guapísimo, talentosísimo actor turco que nos tiene a todos, pero a todos, con el corazón en un puño. Y lo más importante, vamos a desentrañar lo que ha dicho, lo que ha provocado su reacción, esa frase que lo ha hecho explotar: no toleraré que me quiten la felicidad. Prepárense para el análisis, la especulación, el chisme y, por supuesto, la admiración por este hombre que con cada palabra y cada gesto nos demuestra que tiene un corazón enorme y una fuerza de voluntad inquebrantable. Pero esperen un momento. Antes de que nos lancemos de lleno al drama, necesito por favor que se suscriban al canal. Es totalmente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre sus series turcas favoritas, sobre la farándula internacional, sobre todo lo que nos apasiona y nos gusta comentar aquí. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Así no se perderán nada. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin. Asterisco asterisco, un viaje al mundo de Kerem Bürsin, un repaso necesario asterisco asterisco. Para aquellos que quizás no lo conozcan a fondo, Kerem Bürsin es un actor turco que ha conquistado el mundo. Su nombre resuena en cada rincón, desde Estambul hasta Nueva York, pasando por Madrid y Buenos Aires. Su talento, su carisma, su físico, todo en él es magnético. Pero, ¿qué lo hace tan especial? ¿Por qué nos cautiva tanto? Para entenderlo, debemos recordar algunos de sus trabajos más destacados. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar Love is in the Air, la serie que lo catapultó a la fama internacional. En ella, Kerem interpretó a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y aparentemente frío, que termina enamorándose de Eda Yildiz. La química entre ambos actores fue explosiva, la serie se convirtió en un fenómeno mundial, y Kerem se ganó el corazón de millones de fans. Su interpretación fue magistral, logrando transmitir la evolución de Serkan, desde un hombre distante y calculador hasta un amante apasionado y vulnerable. Pero Kerem no es solo Serkan Bolat. Ha demostrado su versatilidad en otras producciones, como la serie Şeref Meselesi, donde interpretó a un hombre con una vida difícil, mostrando una faceta más oscura y compleja. También ha participado en películas y otros proyectos, siempre buscando nuevos retos y demostrando su compromiso con su profesión. Kerem no es solo una cara bonita. Es un actor que se toma su trabajo muy en serio. Se preocupa por cada detalle, desde la preparación de su personaje hasta la promoción de sus proyectos. Investiga, se documenta, se involucra. Y eso se nota en cada una de sus interpretaciones. Es un actor que se entrega por completo a su trabajo y que busca constantemente mejorar y crecer. Además de su talento, Kerem es conocido por su personalidad. Es un hombre cercano que se preocupa por sus fans, que no duda en interactuar con ellos a través de las redes sociales. Es una persona con conciencia social, que utiliza su plataforma para abogar por causas importantes. Y por lo que hemos visto, también tiene un corazón enorme. Siempre está dispuesto a ayudar a los demás y a utilizar su influencia para generar un impacto positivo en el mundo. Asterisco asterisco, la tormenta perfecta, rumores, especulaciones y la presión mediática asterisco asterisco. Ahora bien, ¿qué ha pasado para que Kerem explotara y dijera esa frase tan contundente? Como suele suceder en el mundo de las celebridades, el rumor, la especulación y la prensa rosa son el pan de cada día. La vida de Kerem, como la de cualquier figura pública, se ha visto envuelta en una vorágine de noticias, algunas ciertas, otras falsas y muchas veces completamente inventadas. En los últimos tiempos, se han escuchado rumores sobre su vida personal. Supuestas relaciones, supuestas rupturas, supuestas peleas. ¡Ay, los chismes! La prensa, siempre ávida de titulares, ha intentado sacar partido de cualquier detalle, de cualquier foto, de cualquier encuentro. Las redes sociales, por su parte, se han convertido en un caldo de cultivo para la especulación y el debate, muchas veces desinformado y malintencionado. La vida de Kerem, como la de cualquier persona, tiene sus momentos buenos y malos, sus alegrías y sus tristezas. Pero al ser una figura pública,
cada uno de esos momentos se convierte en un espectáculo para el mundo. Cada paso es analizado, cada palabra es interpretada, cada gesto es juzgado. La intimidad, la privacidad, se ven constantemente amenazadas. Y parece que ha llegado un punto en el que Kerem ha dicho basta. Ha llegado un punto en el que ha decidido poner límites, en el que ha decidido proteger su bienestar emocional. Y es completamente entendible. Imaginen vivir constantemente bajo el escrutinio público, con cada decisión sometida a debate, con cada relación expuesta al juicio de los demás. A nadie le gustaría. Asterisco asterisco la frase del momento, un grito de empoderamiento asterisco asterisco. La frase que nos ocupa, no toleraré que me quiten la felicidad, es mucho más que una simple declaración. Es una declaración de principios. Es una manera de decir, estoy harto de que se metan en mi vida, de que inventen historias, de que me impidan ser feliz. Es una defensa de su derecho a la privacidad, de su derecho a vivir su vida sin ser constantemente juzgado y analizado. Esta frase es un grito de empoderamiento. Kerem está diciendo que él tiene el control de su vida. Que él decide qué compartir y qué no. Que él no va a permitir que nadie, ni los medios, ni los fans, ni nadie, le arrebate la alegría de vivir. No va a permitir que le roben la sonrisa. No va a permitir que le roben la paz. Y es admirable, ¿verdad? Es fácil dejarse arrastrar por la fama, por la presión mediática, por la necesidad de agradar a todos. Pero Kerem ha demostrado que tiene la fuerza, la valentía y la madurez para defender sus límites, para proteger su bienestar y para vivir su vida en sus propios términos. Asterisco asterisco desmenuzando el significado, ¿a qué se refiere Kerem? Asterisco asterisco. Ahora bien, ¿qué se refería exactamente con quitar la felicidad? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero podemos inferir algunas cosas. Asterisco 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 rumores sobre su vida amorosa asterisco asterisco es muy probable que los constantes rumores sobre sus relaciones hayan sido un detonante. La prensa rosa ávida de titulares, ha inventado novias, ha especulado sobre rupturas, ha publicado fotos sin permiso. La vida amorosa de Kerem se ha convertido en un tema de interés público, y eso, sin duda, puede ser agobiante. Asterisco 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 la presión constante de los medios asterisco asterisco los medios de comunicación, a menudo, ejercen una presión constante sobre las celebridades. Buscan la primicia, el titular impactante, la foto que venda. Y a veces, para conseguirlo, no dudan en cruzar la línea de la ética y del respeto a la privacidad. Asterisco 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 la manipulación de la información asterisco asterisco en un mundo donde la información viaja a la velocidad de la luz, es fácil que las noticias se distorsionen, que se manipulen, que se saquen de contexto. Kerem, como cualquier figura pública, ha sido víctima de esta manipulación, y eso, sin duda, puede generar frustración e indignación. Asterisco 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 la invasión a su privacidad asterisco asterisco el constante acecho de los paparazzi, la intromisión en su vida personal, la falta de respeto por su espacio, todo eso puede ser extremadamente desgastante. En definitiva, es muy probable que la combinación de todos estos factores haya afectado su bienestar emocional. Y es completamente comprensible que Kerem quiera protegerse de eso. Asterisco asterisco lecciones para todos, reflexiones y consideraciones asterisco asterisco. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Creo que hay varias lecciones importantes que podemos extraer de la situación de Kerem. Asterisco 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 las celebridades son personas asterisco asterisco no debemos olvidar que, detrás de la fama y el glamour, las celebridades son personas, igual que nosotros. Tienen sentimientos, emociones, miedos, inseguridades. Tienen derecho a la privacidad y a la felicidad, al igual que todos. Debemos recordar esto antes de juzgar, de criticar o de especular sobre sus vidas. Asterisco 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 seamos críticos con la información asterisco asterisco no todo lo que vemos en los medios es verdad. Muchas veces la información está sesgada, manipulada o simplemente inventada. Debemos ser críticos, contrastar la información, buscar diferentes fuentes antes de creer ciegamente en lo que nos dicen. Asterisco 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 respetemos la privacidad asterisco asterisco todos tenemos derecho a vivir nuestra vida como queremos, sin que nadie se entrometa. Debemos respetar la privacidad de los demás, incluso si son celebridades. No tenemos derecho a invadir su espacio, a husmear en sus vidas o a juzgar sus decisiones.
Empoderamiento y límites la actitud de Kerem nos enseña la importancia de establecer límites y de defender nuestra felicidad. Debemos ser capaces de decir no a las situaciones que nos hacen daño, de proteger nuestro bienestar emocional y de vivir nuestra vida en nuestros propios términos. La fama no lo es todo. La fama puede ser tentadora, pero no lo es todo. No debemos envidiar a las celebridades, sino reconocer su humanidad y respetar su derecho a la privacidad y a la felicidad. El impacto en su carrera, un nuevo capítulo. ¿Cómo podría afectar esta declaración a la carrera de Kerem? Por un lado, podría generar aún más interés en él. La gente siempre se siente atraída por los personajes misteriosos, por aquellos que desafían las normas y que se atreven a defender sus límites. Kerem podría convertirse en un símbolo de empoderamiento y de autenticidad, y eso podría generar un mayor número de seguidores y un mayor interés en sus proyectos. Por otro lado, la presión mediática podría aumentar. Los medios de comunicación, ávidos de noticias, podrían intensificar su persecución, buscando cualquier detalle que les permita generar titulares. Sin embargo, creo que Kerem, con su personalidad, con su actitud y con la madurez que ha demostrado, sabrá manejar la situación. Ya ha demostrado que es una persona fuerte, resiliente y que no se deja amedrentar por la presión. En definitiva, creo que esta declaración podría ser el inicio de un nuevo capítulo en la carrera de Kerem. Un capítulo en el que se muestra más auténtico que nunca, en el que defiende sus límites y en el que se enfoca en lo que realmente importa, su felicidad y su bienestar. Proyectos futuros, ¿qué nos espera? ¿Y qué hay de sus proyectos futuros? La verdad es que, como siempre, la información oficial escasea. Los detalles sobre sus nuevos trabajos suelen ser un secreto bien guardado, y las especulaciones y los rumores son el pan de cada día. Sin embargo, lo que sí sabemos es que Kerem tiene mucho talento y que siempre nos sorprenderá con sus actuaciones. Ya sea en una nueva serie, en una película, o en cualquier otro proyecto, estoy seguro de que Kerem seguirá demostrando su talento y su versatilidad. Estoy deseando ver qué es lo que nos tiene preparado. En resumen, un vistazo a la esencia de Kerem Bürsin. En resumen, hoy hemos analizado la frase de Kerem Bürsin, no toleraré que me quiten la felicidad, y hemos desentrañado su significado, sus posibles causas y las lecciones que podemos aprender de ella. Hemos visto cómo la presión mediática y la especulación pueden afectar la vida de una celebridad, y cómo es importante respetar la privacidad y la felicidad de los demás. Hemos reflexionado sobre el empoderamiento y la valentía de Kerem al defender sus límites. Hemos recordado su trayectoria, su talento y su compromiso con su profesión. Hemos visto cómo ha sabido conquistar al público con su carisma, con su talento y con su personalidad. Y hemos concluido que Kerem Bürsin es mucho más que una cara bonita. Es un actor con talento, un hombre con valores y una persona que no teme defender su felicidad. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que les haya gustado este vídeo. Si fue así, no duden en dejarme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de la frase de Kerem? ¿Creen que está bien que defienda su privacidad? ¿Qué esperan ver en sus próximos proyectos? Me encantaría leer sus opiniones. Y antes de irnos, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.